En esta clase revisaremos a los oligosacáridos. Como recordarán, en videos pasados iniciamos el estudio de los carbohidratos y señalamos que están formadas por pequeñas moléculas o monómeros denominados monosacáridos. El número de monosacáridos en la molécula de carbohidrato va a determinar uno de los tres tipos de moléculas que existen. Los podemos clasificar, por lo tanto, en monosacáridos, una sola unidad, oligosacáridos, que hoy día lo vamos a revisar, y los polisacáridos, moléculas muy grandes. Pero antes de iniciar el estudio de los oligosacáridos, quería hacer una pequeña aclaración respecto a algo que observamos en el video de los monosacáridos. Como vemos, la molécula de glucosa y el resto de monosacáridos que revisamos los mostramos en una disposición lineal, donde observamos que cada átomo está uno dispuesto detrás del otro, es decir, en una estructura bidimensional. Pero para que una molécula sea funcional, cumpla las propiedades características que tiene, toda molécula no adopta esta disposición. Esta que vemos acá es solo una disposición ideal para facilitar el estudio de ella. Pero las moléculas son funcionales cuando sufren torsiones, giros y van a adoptar una forma tridimensional. De esa manera, la glucosa la podemos apreciar en el espacio de la siguiente manera, ya sea de esta forma, donde el grupo OH está hacia la parte inferior del plano. Fíjense que aquí tenemos los 6 átomos de carbono de la glucosa, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y por aquí fuera el sexto. Pero también puede disponerse de esta otra forma, con el grupo OH hacia la parte superior del plano. Igual tenemos los 6 átomos de carbono. Existe en la naturaleza una molécula de 6 átomos en forma tridimensional que se denomina pirano. Debido a eso, a estas moléculas de glucosa las vamos a denominar, a la primera, que tiene el grupo funcional OH hacia la parte inferior, alfa-glucopiranosa, y a la que tiene el grupo funcional OH hacia la parte superior, beta-glucopiranosa. Entonces, cuando estudiemos a los oligosacáridos en un momento, vamos a hacer esquemas o vamos a mostrar cómo se disponen estas moléculas, pero en 3 dimensiones. Y para evitar confusión, quise hacer esta aclaración antes de dar inicio a la descripción de los oligosacáridos. ¿Y cómo se forman los oligosacáridos? Recordamos que los oligosacáridos son cadenas cortas de monosacáridos, pero van a estar unidos por un enlace muy importante denominado enlace glucosídico. Es el enlace característico de todos los carbohidratos, y ese enlace glucosídico va a originarse a partir de la unión de dos monosacáridos, como se indica en ese esquema. Aquí tenemos dos monosacáridos, el carbono 1 con su grupo OH y en ese otro el carbono 4 contiene ese grupo OH. Estos dos átomos van a enfrentarse, estamos hablando en 3 dimensiones, van a colocarse frente a frente y los grupos OH de ambos van a reaccionar. ¿Y qué es lo que se va a formar? Una molécula como la que vemos aquí. Dos monosacáridos unidos por un átomo de oxígeno. Y lo que se ha liberado, si se dan cuenta, es el grupo OH del carbono 4 y el hidrógeno del carbono 1, formando una molécula de agua. Es decir, este tipo de reacción será una reacción de deshidratación porque se pierde agua. En este esquema lo que apreciamos es un disacárido, es decir, un oligosacárido formado por dos monosacáridos. Y los disacáridos se forman en su mayoría por la unión del carbono 1 de uno de ellos y el carbono 4 del segundo monosacárido. Existen muchos tipos de oligosacáridos, dependiendo del número de monosacáridos que los conformen. Pueden ser 2 disacáridos, pueden ser 3 trisacáridos y así sucesivamente. Pero los más abundantes en la naturaleza son aquellos formados por 2 monosacáridos y que pasamos a revisar en este momento. Y los disacáridos más abundantes de origen natural son dos, la lactosa y la sacarosa. La lactosa se encuentra en la leche de los mamíferos y es la principal fuente de carbono y energía del lactante, y su composición está dada por la unión de una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Ambas moléculas se unen en las glándulas mamarias para originar a la lactosa. Y cuando consumimos lactosa a partir de cualquier producto lácteo, sea leche, queso u otro derivado, esta lactosa es degradada a nivel intestinal de la siguiente manera. La lactosa es ingerida y nosotros poseemos a nivel intestinal la enzima lactasa intestinal o también denominada beta-galactosidasa.
que tiene por función actuar sobre la lactosa y degradarla, es decir, dividirla en sus dos monosacáridos componentes como son la glucosa y la galactosa. Ambos o ambas moléculas van a ser absorbidas luego por nuestro organismo y seguirá su metabolismo. Ese es el proceso normal de la degradación de la lactosa. Algunas personas tienen problemas en la secreción de la lactasa o beta-galactosidasa, por lo tanto no pueden consumir productos o ningún alimento que tenga lactosa, debido a que ésta no va a poder ser degradada como hemos indicado. Por el contrario, cuando consumen esos productos, se desarrolla una sintomatología conocida con el nombre de intolerancia a la lactosa. Y esa intolerancia se desarrolla debido a dos razones. Uno puede ser de carácter genético, es decir, es permanente, y otra debido a ciertas situaciones como la malnutrición o el consumo de algunos medicamentos que afecta a las células del intestino donde se produce esta enzima. Entonces la lactosa pasa por el intestino delgado, llega al intestino grueso y las bacterias que tenemos como flora intestinal no producen esta enzima, pero sí utilizan la lactosa. Es decir, la lactosa no va a degradarse hasta glucosa y galactosa, sino hasta otras sustancias como son ácidos orgánicos, dióxido de carbono, hidrógeno, entre otros, presentándose signos y síntomas como cólicos abdominales, flatulencia y diarreas. Pero en la actualidad, el problema de intolerancia a la lactosa puede ser superado debido a que la industria alimentaria fabrica productos que ya no contienen lactosa. Esa lactosa a nivel industrial ha sido degradada hasta glucosa y galactosa. Entonces las personas con la intolerancia a la lactosa no van a tener inconveniente en ingerir estos productos. El siguiente disacárido que revisamos es la sacarosa, o también llamada azúcar de mesa, y es el azúcar que todos los días consumimos y se obtiene a partir de la caña de azúcar o también de la remolacha o beterraga. La sacarosa es un disacárido formado por glucosa y por fructosa y no es sintetizado en animales, pero sí en plantas como un producto intermediario de la fotosíntesis. Recordemos que durante la fotosíntesis se va a formar almidón. Y la sacarosa es la forma en que la planta va a transportar el azúcar desde las hojas donde se está realizando la fotosíntesis hacia otras partes de la planta. Como lo podemos confirmar, tienen un alto poder endulzante y al consumirla y llegar al estómago, el jugo gástrico va a desdoblar, es decir, va a romper el enlace glucosídico de una parte de la sacarosa que ingerimos, liberándose glucosa y fructosa. El resto de la sacarosa pasa a nivel del intestino delgado, donde por acción de una enzima específica para ella, que es la sacarasa, el resto de sacarosa se convertirá en glucosa y fructosa, los cuales son absorbidos a nivel del duodeno, pasa a circulación sanguínea y llega a todas las células que requieren energía. El consumo en exceso de la sacarosa puede ocasionar problemas como obesidad, diabetes e inclusive caries, ya que las bacterias de la boca pueden convertir la sacarosa, es decir, el azúcar, en ácido, el que a su vez puede causar daño al esmalte dental, ocasionando la caries. Y el tercer disacárido de importancia que vamos a revisar es la maltosa. Una molécula de maltosa es un disacárido y está formado por dos moléculas de glucosa. La maltosa se origina durante la hidrólisis o degradación del almidón, que es de origen vegetal. Se encuentra presente cuando las semillas germinan y el almidón es degradado, es decir, es partido y se van formando parejas de glucosas que corresponde a la maltosa. Esa maltosa a su vez puede utilizarse como materia prima en la producción de bebidas alcohólicas como es el caso de la cerveza. La materia prima en la fabricación de la cerveza es la cebada y esas semillas de cebada de esos cereales son germinados, es decir, comienza a degradarse el almidón hasta maltosa. Posteriormente, la levadura específica va a degradar, va a convertir la maltosa a etanol o alcohol etílico. Ese proceso es una fermentación alcohólica. Y cuando nosotros consumimos alimentos que contienen almidón de origen vegetal, durante la digestión, ese almidón empieza su degradación en la boca. Nosotros secretamos una enzima denominada amilasa salival o tialina, la cual hidroliza el almidón formándose moléculas de glucosa individuales o parejas de glucosa, es decir, maltosa. Y de esta manera continúa su paso a través de nuestro intestino y será degradada hasta glucosas, cuales absorberán a través del
la mucosa intestinal llegarán al torrente sanguíneo y alcanzarán las células que necesitan energía. Antes de terminar, hagamos un repaso de los 3 disacáridos que hemos revisado. Los oligosacáridos son carbohidratos de cadenas cortas de 2 a 8 monosacáridos, pero los más importantes en la naturaleza son aquellos que están formados por 2 unidades de monosacáridos conocidos como disacáridos. De ellos hemos revisado a 3, a la lactosa, a la sacarosa y la maltosa, cada uno, como es de esperar, formados por 2 monómeros. Y si se dan cuenta, para que podamos recordar la composición de esos 3 disacáridos, todos tienen por lo menos una molécula de glucosa. La lactosa, una molécula de glucosa y una galactosa. La sacarosa, una molécula de glucosa y una fructosa. La maltosa, 2 moléculas de glucosa. La lactosa se forma en las glándulas mamarias de los mamíferos. La sacarosa es de origen vegetal, un metabolito intermediario de la fotosíntesis. Es el azúcar común que nosotros consumimos. Y la maltosa proviene de la hidrólisis o degradación de los almidones. Los almidones, que lo revisaremos en el siguiente video durante los polisacáridos, son cadenas inmensas solamente de glucosas, que al ser degradados generalmente se forman parejas de glucosas que corresponde a la maltosa. En el siguiente video revisaremos la estructura, composición e importancia del siguiente grupo de carbohidratos, los polisacáridos.